porque pues tiene que participar en el Consejo de Ministros. Se ha reanudado la sesión de la Comisión de Fiscalización. Veamos. Sumar la posición, por lo tanto, de acuerdo al reglamento, va a ser una sesión pública. ¿Hay alguna oposición? Eso depende de la señora Marisol, porque mire, si vienen acá y pueden alertar con la información a terceros, vienen ya prevenidos de cualquier información, ¿no? Y eso dependerá más de ella, porque si es una investigación, señor presidente, con lo que dice puede decir, dijo esto, dijo lo otro, y después no es en nosotros encubrir o tapar nada absolutamente, sino por una acción preventiva de no alertar a terceros de lo que diga o no diga la señora congresista Marisol Espinosa. Gracias, señor presidente. Presidente. Congresista Lucio Ávila, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo pediría que se consulte con la congresista Marisol Espinosa, porque hasta la fecha que hemos venido nosotros recibiendo en este tipo de audiencias, exministro tal, premier tal, consejero tal, y todos, ¿qué dicen? No lo sé, no lo conozco, nunca he escuchado, no conozco a la señora Nadine, de pasada tal vez. O sea, nos han venido paseando en forma pública a todos. Y será tal vez por eso que se cohíban, digamos, de proporcionar la información, que tal vez en otras circunstancias lo pueden hacer. Yo creo que aquí estamos, congresistas de todas las bancadas, aquí no hay nada que esconder, no se trata de atacar tampoco a nadie, sin razón. Yo creo que habría que preguntar a la persona que en este caso ha invitado a la comisión su parecer. Gracias. Voy a pedir que a Ciudad Técnica lea el reglamento a este respecto de comisión investigadora. Que se lea, por favor. Buenos días, señores congresistas. Artículo 88 del reglamento, parte pertinente. Las sesiones de las comisiones investigadoras son reservadas. El levantamiento de la reserva solo procede cuando la materia de su indagación o sus deliberaciones no incluyan aspectos que afecten a la intimidad, honra o dignidad personal de los sujetos pasivos de la investigación o de sus familias. Cuando la materia de la investigación o sus deliberaciones no afecte el derecho a la reserva tributaria ni al secreto bancario de los investigados. Cuando la materia de la investigación o de sus deliberaciones no comprometa asuntos vinculados a la seguridad nacional. Gracias. Congresista Esther Saavedra, tiene la palabra. Presidente, por malas experiencias y por la integridad física de nosotros mismos y de la familia, yo he solicitado que sea público, porque hoy tenía respaldo de la población, respaldo de algunos medios de comunicación cuando he puesto a declarar, porque la última vez que pedí que se apertura esta investigación en el Pleno, al día siguiente mi familia ha sido amenazada en mi región por los seguidores de la señora Heredia. Y les voy a decir, la señora Heredia no tendrá poder ahora, pero tiene dinero de la corrupción. Y yo por eso he pedido, porque si yo lo hago en forma reservada, va a pensar que yo no he dicho nada. ¿Qué he dicho? ¿Qué no he dicho? De ahí viene la persecución. Entonces, cuando se tiene, yo agradezco en mi región a algunos medios y acá los medios nacional y muchos de la sociedad civil que me han respaldado cuando se ha amenazado a mi familia. Entonces, y hemos sido agredidos, y eso es cierto. Y yo reconozco a una gran mujer que es Marisol Espinosa. Y le digo siempre que ella ha sido la única en mi ex bancada, presidente, que nos ha respaldado. Y es por eso que yo cuido la integridad también, así como mi pedido a la ex testigo también, que se dé garantías a la señora, porque ha sido raptada hasta su hija. Entonces, ahora dejemos en manos de la congresista Espinosa que ella decide si es que va a ser público o va a ser, porque no podemos ir contra su voluntad de ella. Esa es mi opinión, presidente. A ver, yo quisiera acá, por favor, centrar el tema, ¿no? Entendemos que es importante la posición de nuestra invitada, que además ha venido de buena voluntad. Ella no está obligada a venir a esta comisión.
pero el reglamento es claro. O sea, en todo caso, si hay dos posiciones, habrá que someter a votación. Sin embargo, tiene la palabra el colega Johnny Lescano para ir sacando ese tema y someter a votación. Muchas gracias. Nosotros hemos pedido en algunas oportunidades que sea pública la sesión, entendiendo que las declaraciones que habían dado los citados ya eran de dominio público y a veces no tenían nada más que agregar. La ex vicepresidenta, nuestra colega Marisol Espinosa, ha sido muy cauta y me parece dentro de los cánones de la ética. Nunca ha salido públicamente cuando estaba en el gobierno a decir cosas. Y me parece que cumplió con la ética en el cargo de vicepresidenta. Sin embargo, ahora está invitada en una investigación del Parlamento Nacional y creo que ella ha estado dentro del mismo Ejecutivo y tiene seguramente cosas valiosas que referirnos, porque ya está dentro de una investigación. Cuestión que aún ella no ha salido públicamente a declararlo. Creo que por obrar éticamente dentro de ese gobierno. Entonces, yo creo, señor, que la sesión debía mantenerse en reservada por esa razón, ¿no? De darle la oportunidad a la ex vicepresidenta que pueda ampliarse, extenderse en sus declaraciones en una investigación. Esa es mi opinión, señor. Como usted dice, lo llevaremos a votación. Antes de la votación, de todas maneras, voy a preguntar a la colega Marisol Espinosa si ella prefiere que sea público o reservada, para que conteste, por favor, su posición. Muchas gracias, presidente. Saludando a cada uno de los señores congresistas, colegas. Bueno, efectivamente, agradezco la deferencia que han tenido los colegas parlamentarios, Edwin Donaire y a todos los que han participado. Es un tema en el cual cuando yo he hecho declaraciones las he hecho públicas y creo que en aras de la transparencia me voy a someter a lo que ustedes consideren necesario. La invitación la recibí ayer en la tarde, pero creo que respetuosa del foro parlamentario estoy aquí para responder las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Marisol Espinosa. Una vez más, esta comisión agradece, como digo, la disposición de la colega de estar en estos momentos. Entonces vamos a someter a votación quienes están de acuerdo que sea reservada y quienes están de acuerdo que sea pública. Los colegas que estén de acuerdo que esta sesión sea pública, que sírvanse levantar la mano. Ceballos, Tapia, Pariona, Trujillo, Saavedra, Albrecht, Ramírez, Castro, Mauricio, Becerril. ¿Contaron? 10 a favor. Los que estén en contra, síganse levantar la mano. Congresista Edwin Donaire, Lucio Ávila, Johnny Lescano, Roberto Vieira. También en contra de Víctor Albrecht. Entonces Víctor Albrecht cambia de voto. Entonces, en contra. Por favor. 9 a favor que la sesión sea pública, contra 5 que sea reservada. Entonces la sesión es pública. Dicho esto, congresista Marisol Espinosa, tiene usted como máximo 15 minutos para poder expresarnos respecto a esta invitación. Tiene usted el uso de palabra. Presidente, yo me someto al foro parlamentario y estoy dispuesta a contestar las preguntas que me hagan más bien los señores congresistas. Entonces, ofrecemos el uso de la palabra para las preguntas pertinentes, haciendo hincapié de que la metodología que aplicamos acá en la comisión es pregunta y respuesta para hacer más ágil esta sesión. Congresista Johnny Lescano tiene uso de la palabra. Presidente, como la ex vicepresidenta se ha sometido a una sesión pública, la primera pregunta es de cajón. Ella sabe que la señora Nadine Heredia ha estado interfiriendo en los actos de gobierno, en el gobierno anterior del señor Ollanta Humala.
Para que responda, colega Marisol Espinosa. Bueno, en principio creo que ya es un caso de conocimiento público y creo que está aquí una de las principales protagonistas. Fue el caso de la señora congresista Esther Saavedra, que fue agredida verbalmente por una asesora de la presidencia del Consejo de Ministros. Ante este caso es que con bastante preocupación, habiéndose iniciado la legislatura, me pareció bastante extraño, primero que no es usual que alguien se te coloque delante para maltratar a un congresista, ¿no? Y exigirle que vote de determinada manera. Creo que es un tema no solamente de respeto en cualquier lugar donde tú estés frente a otra persona, sino en el caso concreto del fuero parlamentario, el congresista no tiene mandato imperativo. Y creo que eso fue lo que a mí me impresionó bastante, pero además no solamente después cuando la señora congresista contó el hecho, es que yo lo puse en conocimiento de los demás congresistas y es más, decidimos firmar una carta pidiendo que esta persona, asesora de la presidencia del Consejo de Ministros, fuera retirada por la forma no solamente inadecuada de tratar a la congresista, porque de persona a persona todos merecemos respeto, y más tratándose de una persona que estaba investida de un mandato de voto popular. Y esa fue una de las situaciones incómodas en las cuales ha sido de conocimiento público. Congresista Johnny Lescano, Sí. siga con sus preguntas. Sí, presidente. Hacer una pregunta a nuestra colega. Nos dice que ha habido un maltrato de una de las asesoras de la bancada del nacionalismo a la congresista Esther Saavedra. Entonces, vendría una pregunta adicional, señor presidente. ¿Este maltrato ocurrió por orden de la señora Nadine Heredia para que la asesora se tome funciones que no le corresponden? Y una repregunta adicional. Esto puede ser un hecho, digamos, a partir de un tercero, de un asesor de bancada, pero hechos concretos, que sepa nuestra ex vicepresidenta, que haya sabido o que haya visto o que haya verificado documentos que la señora Nadine Heredia interfería en los actos de gobierno, que se reunía con ministros, no se reunía con ministros, emitía documentación, tomaba decisiones en vez de los ministros, esas cosas que creo que son importantes para la investigación que nosotros estamos llevando a cabo, señor presidente. Para que responda, congresista Marisol Espinosa. Gracias. Primero quería precisar al congresista Lescano, no era una asesora de bancada, era una asesora de la presidencia del Consejo de Ministros, lo cual, en primer lugar, implica que si tú tienes una asesora de bancada, la bancada está al servicio de los señores congresistas. Y en el caso de la presidencia del Consejo de Ministros, es otro poder, es el Ejecutivo, que de ninguna manera puede avasallar al poder legislativo. Entonces, definitivamente, si alguien tenía tanto poder para emplazar a una congresista y a varios congresistas, porque no fue la única, entonces tenía, y además ella lo pregonaba, creo, en todo el hemiciclo, el tema de su poder y de dónde le venía su poder. Con respecto a la segunda pregunta que hizo el congresista Lescano, si se reunía con ministros o tomaba decisiones, durante el tiempo que me tocó a mí estar a cargo del despacho presidencial, personalmente yo no la he visto reunida, ¿no? Y si lo hubiera visto, lo hubiera temado, creo que mi obligación constitucional hubiera sido denunciarla en ese momento. Una interrupción, si me permite, congresista Johnny Lescano. Gracias. Congresista Marisol Espinosa, para que nos precise en ese tema,
dice usted que la asesora de la presidencia del Consejo de Ministros, Malca Maya, no era asesora de la bancada. Por lo tanto, a título de que ella llegaba, digamos, al hemiciclo y emplazaba a los congresistas, se llegó usted nos puede decir si es que ella, la relación que tenía venía directamente de la señora Nadine. Ella decía, como usted manifiesta, explicaba de que el poder que tiene proviene de la señora Nadine, de ella. ¿Cuál es esa relación, por favor? Gracias. Bueno, ella era la coordinadora de la presidencia del Consejo de Ministros y además creo que durante los 5 años nadie la pudo remover, ¿no? Y ella, bueno, extraoficialmente se jactaba de su poder en el hemiciclo, ¿no? Tanto que en algunos momentos hubo algunos problemas serios por algunas leyes que involucraban el tema minero y que también varios congresistas, no solamente quien habla, la emplazaron en ese momento. Congresista Johnny Lescano, para que continúe con su pregunta. Sí, y a ver, presidente, una última pregunta a la colega. ¿Alguna vez la señora Nadine Heredia la llamó para coordinar temas de Estado, para hacerle algunas propuestas que no le correspondía? ¿Tiene documentos que le haya cursado? ¿Hay hechos de esta naturaleza? Para que responda, congresista Marisol Espinosa. Bien, cuando me quedé encargada, o me quedaba encargada del despacho presidencial, mi coordinación directa era con el presidente del Consejo de Ministros, algunos que eran más asequibles y otros que eran mucho más difíciles, pero todo el contacto que tuve fue con el presidente del Consejo de Ministros y con la secretaria general de Palacio de Gobierno, ¿no? Y en cuanto a documentos, no tengo ningún documento cursado. Como te digo, Lescano, una última pregunta. Claro, yo entiendo que dentro de la función coordinaba con los ministros la ex vicepresidenta, pero que le haya llamado la señora Heredia, que le haya pedido algo, ¿no? Que le haya propuesto algo. ¿Hubo alguna situación de esa naturaleza? Para que responda, colega Marisol Espinosa. Bueno, ella sabe que mi tema era muy pegado a la letra en el tema constitucional, y si algo era muy respetuosa, y soy muy respetuosa, era de las tareas que le corresponden y las funciones y las competencias a cada persona. Y vuelvo a señalar, a mí particularmente nunca me llamó para hacer ninguna coordinación referida al tema del Poder Ejecutivo. Y cuando me quedaba encargada del despacho presidencial, las decisiones hay en algunos momentos que se tomaron, que en algunos momentos fueron complicadas, se tomaron de acuerdo a ley. En el caso de los ministros que renunciaron, asumí la renuncia, y en esa sesión en la que participaron varios ministros, no estuvo ella presente. Gracias, colega Johnny Lescano. Tiene la palabra el congresista Víctor Albrecht. Gracias, presidenta. Presidente, saludo a los congresistas y por su intermedio un interrogante a la congresista Espinosa. Durante los viajes del presidente ella se quedaba encargada del despacho, presidente, si sabe qué acciones o qué labores realizaba la primera dama, si compartía algún despacho en Palacio o compartía alguna oficina en la PCM, y lo mismo que interrogante, saber el nombre de la asesora presidencial y si en algún momento pudo saber cuál era la remuneración mensual que percibía por asesorar al despacho de la presidencia. Gracias, presidente. Para que responda, congresista Marisol Espinosa. Sí, si sabías la remuneración de... Ya, bueno, en el caso, respondiendo al señor congresista, en el caso, cuando viajaba el presidente, ellos tenían la residencia presidencial en la parte posterior, en la cual ella siempre estaba. Sé que tenía también unas oficinas, y creo que todo el mundo la visitaba ahí, estaban en el lado
de acceso a la PCM, el ala oeste creo que era conocida, es lo que sabía. Respecto al sueldo el nombre es Mike Amaya, y respecto al sueldo Malcamaya. Al sueldo, bueno, nunca averigüé el sueldo, pero corresponde, supongo, al que tenía un asesor de presidencia del Consejo de Ministros. Sé que tenía además otras atribuciones porque venía con vehículos especiales aquí al Congreso, y que en algún momento trató de imponerse ante un presidente del Congreso pidiéndole que le instalara su escritorio al costado, ¿no? Pero era como comentarios que se hacían fuera de pasillo, ¿no? Una interrupción, por favor. Congresista, para que nos, digamos, aclare si la señora Malcamaya se jactaba de que el poder que ella ostentaba venía de la señora Nadine Heredia. O sea, así claro, ella lo manifestaba abiertamente en la bancada, que el poder venía de la señora Nadine Heredia. Es una pregunta en forma específica. Y la segunda es, cuando habla que venía en vehículos especiales, ¿a qué vehículos se refiere? Para que conteste, por favor. Bueno, ella se jactaba de haber estudiado con el presidente, ¿no? Con el presidente de la República, con el expresidente de la República. Y me imagino que eso le trataba de presentarse ante la bancada con ese tipo de poder. Creo que este es un tema de manejo de asesores, y bueno, los vehículos que tenían correspondían a la presidencia del Consejo de Ministros. Gracias. Para que continúe el colega Víctor Albrecht. No, gracias, presidente. Gracias. ¿Terminó su intervención? Sí. Congresista Hernando Ceballos tiene la palabra. Sí, muy buenos días, congresista Marisol Espinosa. Tres preguntas muy puntuales, congresista. De alguna manera se han lanzado sobre la mesa, pero me gustaría una respuesta puntual. Si usted tiene conocimiento de que la señora Nadine ha participado en alguna reunión del Consejo de Ministros. La segunda pregunta es si usted pudo objetivar, ver o escuchó si la señora Nadine emitía alguna directiva a alguno de los ministros o altos funcionarios. Y en tercer lugar, si la señora Nadine tenía reuniones con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y con qué frecuencia. Gracias. Gracias, colega Hernando Ceballos. Para que responda, por favor, congresista Marisol Espinosa. A ver, respecto a la primera pregunta, si usted tiene conocimiento de su participación en el tema de Consejo de Ministros, nunca tuve conocimiento de su participación. Cuando le reseñé las primeras, por ejemplo, en el caso de la renuncia de los ministros, no participó, y además tengo las otras reuniones en las cuales fueron reuniones de Consejo de Ministros, yo no he participado, por lo tanto yo no podría afirmar algo que no he visto, ¿no? Respecto a si emitía directivas, ¿no? Tengo entendido, y muchos de los congresistas se jactaban que recibían comunicaciones mediante el WhatsApp para tomar algunas decisiones, ¿no? Y respecto a la reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, yo no tengo conocimiento de esto, salvo la fotografía publicada, no tengo ningún otro conocimiento. Para que continúe, congresista Hernando Ceballos. Sí, quisiera, usted me ha respondido en el caso de los congresistas que recibían a veces WhatsApp y decían que eran algunas indicaciones de la señora Nadine. Pero en el caso de ministros o algunos integrantes del Poder Ejecutivo, algunos altos funcionarios de algunos ministerios, ¿usted objetivó o escuchó de que recibían alguna directiva de la señora Nadine?
Damos la bienvenida a los congresistas Francisco Villanueva, Roberto Vieira y Carlos Domínguez. Bienvenidos. Para que responda congresista Marisol Espinosa. Bueno, yo no he escuchado nunca alguna directiva. Lo único que he visto, lo que ha visto todo el pueblo peruano, ¿no?, que participaba en las actividades que les correspondían directamente al Poder Ejecutivo, ¿no? Gracias, colega Nuno Ceballos. Tiene la palabra el colega Edwin Donaire. Gracias, señor presidente. A través de su intermedio, quisiera hacer la pregunta a nuestra colega, señora congresista Marisol Espinosa. El miércoles 13 de julio del 2016, en El Comercio, usted refirió que en su desempeño como vicepresidenta de la República dijo que Humala sacó a casi toda la gente del entorno, refiriéndose seguramente al del partido. ¿Podría usted mencionar, por favor, a qué gente se refiere, a toda esa gente del entorno? ¿Hicieran esta gente funcionarios del gobierno o eran gente del partido? Y acá en la colación también esto, después vengo a la segunda pregunta, y si para usted fueron decisiones propias del señor Humala de haber sacado a esa gente del entorno. Y a continuación va con la misma pregunta en esa publicación, y no lo entiendo bien en esta publicación que dice, no sé si usted o el señor Chejade, en su libro último que sacó, que dijo, la escena era muy penosa. El presidente rogándole desesperadamente a su ex vicepresidente, supongo Chejade, que defienda a su esposa en todos los foros, especialmente ante la opinión pública. Esta es la primera pregunta, señor presidente. ¿Interrupción? Una interrupción. Adelante. Al señor Marco Miyashiro. Complementando la pregunta del señor general Donaire, congresista, quisiera preguntarle a la señora congresista Marisol Espinosa si las indicaciones que daba la señora Marca Maya las hacía en nombre de la jefa, Nadine Heredia, o hablaba en nombre del presidente. Lógico es saber que si es funcionaria de la PCM, entonces depende del presidente, pero en las comunicaciones, ya en el coloquio, ¿no?, ¿se refería a la jefa o se refería al presidente de la República? Gracias. Para que responda, congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias. Respecto, con la precisión que me ha preguntado el congresista Donaire, 13 de julio del 2016, respecto a toda la gente que salió del entorno, me refería sobre todo a los excongresistas que trabajaron muy duro durante la campaña y que prácticamente fueron aislados. Y toda la gente que trabajó también en la campaña, ¿no? A esa era mi referencia en El Comercio. Y supongo que son decisiones propias, ¿no? La escena a la que se refiere el congresista Chejade, yo no participé de esa escena, por lo tanto no podría afirmar o negar algo que no he visto, ¿no? Y respecto a la asesora, era particularmente yo hablé o conversé con ella una o dos veces. Las indicaciones que hacía era, se jactaba que venía en nombre de la pareja presidencial, ¿no? Era una de las cosas que siempre solía decir, creo que además es de conocimiento público, ¿no? Lo hacía en todos los pasillos y en todo el hemiciclo. Congresista Edwin Donaire, para que continúe. Gracias, señor presidente. La segunda pregunta a la colega congresista. En la República del 16 de diciembre del 2015, que uno de los motivos de su renuncia fue las agendas. Pero por añadidura, dijo usted, refirió
que otros motivos por que renunció fueron los ataques hacia usted desde el interior del partido. Y dijo, los ataques a mi persona fueron continuos, ataques de personas que aparecieron, ¿no? Que tuvieron alguna participación, que aparecieron después de que ganamos las elecciones y con las que estaba trabajando. Y en esa segunda, ataques de personas, ¿usted podría referirnos a qué personas se refiere usted que la atacaban desde el interior del partido? Gracias. Eso es todo, responda, presidente. Gracias, colega Donaire, por su participación. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Bueno, cuando se refería a algún tipo, bueno, mis cuestionamientos fueron muy precisos, ¿no? Al tema, primero atención a las regiones, que era mi mayor preocupación, atención a los señores congresistas que venían representando a su región, y creo que era un tema fundamental la falta de atención y el maltrato que recibían algunos congresistas por parte de los ministros, y además mis cuestionamientos han sido públicos, los he dicho en su momento, casos concretos y directos, sobre todo en el tema de ministros de Vivienda en su oportunidad y de exministros de Economía, que eran casos directos de atención a poblaciones vulnerables o en casos de conflictos sociales. En el caso directo de la bancada, bueno, los ataques directos eran de algunos congresistas que tenían la orden directa de atacar cuando me refería a algún tema concreto. Por ejemplo, en el caso del empleo juvenil, mi posición fue abierta en la ley conocida como la ley Pulpín. Mi posición fue clara y abierta, mi oposición. Es más, está reflejado en mi votación, pero yo también planteé en ese momento, envié tanto a la bancada como a Palacio de Gobierno mis sugerencias y mis observaciones respecto al proyecto de ley como corresponde. En el caso de la Ley de Seguridad Alimentaria, que era una ley que fue vetada por el Ejecutivo a instancias del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Economía, a pesar de ser leyes importantes y que creo que merecían atención, o el caso de las AFPs cuando quería cobrarse directamente y no habían oficina, que se hicieran los traslados de manera directa y no habían oficinas, sobre todo en la zona de Tumbes o en zonas de provincias alejadas. Mi posición también siempre fue tajante, o el caso de las regalías, que al final traté de demostrar que la recaudación iba a ser menor de lo que había recaudado el gobierno anterior, o en casos concretos. Creo que ahí directamente me refería a este tipo de ataques, ¿no? Directamente congresistas o personas que estaban vinculadas salían directamente con nombre y apellido, ¿no? Y el último caso concreto fue el del propio presidente del Consejo de Ministros, que ya me pareció que no solamente excedió sus funciones, sino fue más allá de los límites, y por lo cual también le hice la aclaración pública. Gracias, congresista Donaire. Tiene la palabra el colega Segundo Tapia. Gracias, presidente. Yo quisiera que, bueno, por si también saludar a la colega congresista Marisol. Cuando en el pleno incluso le escuchamos a usted que decía en relación a los ministros, no es posible que no reciban a los congresistas que han sido elegidos por el pueblo. Yo recuerdo que usted lo dijo en el pleno. Y habla usted también incluso del ministro. Bien, interrumpimos la sesión de la Comisión de Fiscalización.